las escuchamos a las profes que van a compartir con ustedes y usamos la modalidad habitual cuando tenemos invitados que no son de la casa para llevar a cabo el encuentro del día de hoy. Así que bueno, chicas, las escuchamos. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, como ya saben, yo soy la licenciada Celeste Costas, me desempeño en el Hospital Pablo Soria. Como ya les contamos en el video, la dinámica de cómo trabajamos en tiempos normales para esta actividad de hoy, para el taller de hoy, es comentarles un poquito qué pasó a raíz de la pandemia por COVID-19. Bueno, teniendo en cuenta que hubo muchos cambios y que las instituciones no estaban preparadas para este tipo de situaciones, entonces hubo que reconfigurar los roles, las funciones, cómo se trabajaba en equipo, digamos, todo fue muy difícil de abordar al principio. Y creo que hasta ahora también se han dado situaciones que, bueno, en algún punto nos han excedido y bueno, y que tratamos también como equipo de salud de pensar en alternativas. Y desde el trabajo social creo que lo que nos ayuda, digamos, es que tenemos una gran cantidad de herramientas para pensar nuevas estrategias, siempre estamos siendo muy creativos en torno a nuestras intervenciones, entonces creo que el trabajo social, por un lado, tuvo, digamos, este beneficio o esa capacidad, pero bueno, también nos vimos movilizados, no solo a nivel profesional, sino también cada uno a nivel personal ha tenido que ir acomodándose a esta nueva situación y a este nuevo contexto. Particularmente en el Pablo Soria pasamos de ser 8 a ser 5 porque 3 de mis compañeras estaban amparadas por esta licencia que tenía en cuenta a los mayores de 60 y a las personas que tuvieran enfermedades preexistentes, es decir, que corrían un riesgo al seguir trabajando y estar expuestos a este virus que tampoco se sabía demasiado cuando empezamos con la pandemia acá. A raíz de eso, todo lo que teníamos construido en cuanto a organización del espacio, organización de las intervenciones, organización del hospital en sí mismo, se vio altamente modificado porque ya no pudimos sostener esto de una trabajadora social para 1, 2 o 3 salas o espacios o servicios, sino que tuvimos que reconfigurarlo y el servicio empezó a funcionar, como se llama, por interconsulta. Es decir, que las trabajadoras sociales que quedamos no estábamos a cargo de ninguna sala, sino que cada sala o servicio que requería de la intervención lo tenía que solicitar. Por un lado, genera bastante quiebre, digamos, con lo que estamos habituados a hacer, porque no nos permitía tener lo que nosotros hacemos generalmente, que es ir a la sala, tener contacto con los médicos y las médicas, tener contacto con las pacientes, a veces hacemos entrevistas de ingreso, eso ya no era posible, porque pasamos de tener pacientes con enfermedades conocidas y que sabíamos cómo cuidarnos y sabíamos de autocuidados, pasamos a este nuevo virus que nos tenía también un poco ahí en la intriga de que no sabíamos cuánto tiempo podíamos estar con una persona, cuánta distancia, si con barbijo, si sin barbijo, todo esto hablando del principio, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, bajo esta nueva circunstancia ya no pudimos hacer entrevistas de ingreso. Para nosotras todas las personas pasaron a ser sospechosos de COVID. Y esto tiene que ver con una medida de cuidado de la institución y de su personal para no generar lo que sí pasó en otros servicios de tener gran cantidad de personal contagiado y que entonces se disminuya mucho más el personal que puede trabajar y que podía seguir desempeñando sus actividades. Eso por un lado, digamos, la cantidad de trabajadoras de recursos humanos es hasta ahora muy poco y bueno, ya de por sí considerábamos que era poco, pero ante esta situación más aún. Pero de eso, las problemáticas que nosotras estamos acostumbradas a resolver, por ahí con algunas ya estrategias establecidas, como lo que yo les contaba en el video, esto de establecer redes, de poder coordinar con el centro de salud o con alguna otra institución, también se volvió bastante complicado porque todas las instituciones estaban atravesando esta misma situación que yo les comento.
Entonces teníamos centros de salud sin trabajadoras sociales, los agentes sanitarios de los centros de salud disminuyeron la posibilidad de estar en territorio, entonces, bueno, ahí también esta dificultad. Y por otro lado, la población también estaba complicada para acceder a la institución. Entonces, tuvimos, por un lado, la complejización de la problemática social que teníamos como demanda, y por otro lado, la dificultad para resolver esas problemáticas que se habían complejizado. Así que bueno, tuvimos que pensar en estas nuevas estrategias, en cómo coordinar cuando sí o sí tiene que hacer por teléfono, digamos, ya no se podía acceder de otras maneras, también los teléfonos, la comunicación, digamos, se vio bastante dificultada, pero además, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? La problemática en sí de la dificultad en el acceso, que es lo que principalmente le corresponde al trabajo social, garantizar este acceso a la salud, porque la institución está, la salud es pública, pero si no generamos vías de acceso, no se puede. Así que bueno, una de las situaciones que me parece interesante pensarla, digamos, es cómo se familias de los pacientes que teníamos internados. Era muy complejo, digamos, llegar a las personas, llegar a las familias, darles los partes médicos, los médicos, y por otro lado, nosotras generar estrategias para que no se pierda el vínculo, para poder sostener también el acompañamiento de la persona que esté internada, porque obviamente que son procesos difíciles. Sabemos que las personas con COVID no pudieron tener acompañamiento y tenía que ver con una medida de protección, pero a su vez las otras personas que estaban internadas por otras enfermedades tampoco pudieron acceder a las visitas, a lo que estaban acostumbrados. Y los médicos también estaban acostumbrados a cierto formato, a llamar a la familia, que la familia se presente, explicarle la situación, si había que gestionar algo, derivarlos al servicio social y demás. Todo esto se vio muy dificultado. Entonces por ahí nos pasaba que en interconsulta decía, de tal persona no viene familia desde que estuvo internado. No habían teléfonos, no habían direcciones correctas, a veces las personas pueden comunicarse, las personas internadas pueden comunicarse y otras veces no, entonces también tratar de ver de qué manera se localiza a la familia, y cuando lográbamos localizar a la familia nos decían, bueno, pero yo fui todos los días al hospital y el de seguridad, por ejemplo, no me dejaba pasar. Entonces también repensarnos como institución, digamos, y tratar de buscar estrategias para que no sea una institución que excluye, sino que se encuentran las vías y los canales de comunicación para que estas personas puedan acceder efectivamente a tener información de las personas internadas y demás. Bueno, por un lado, la dificultad en las problemáticas más complejas, personas en situación de calle, personas adultas mayores que no tienen familia o no tienen familia que acompañe, mejor dicho, o que viven en hogares. Porque los hogares, por ejemplo, cerraron absolutamente sus puertas. Entonces, persona que salía para una internación no podía volver porque había todo un protocolo de protección de las personas que estaban dentro de la institución, que entonces no podían volver a acceder la persona que había salido por una situación de salud, ¿no es cierto?, que había permanecido en una institución como un hospital, donde había mucha posibilidad de que se haya contagiado. Entonces, bueno, también pensar en todas esas estrategias, teniendo en cuenta que el Estado, si bien algunas situaciones pudo resolver rápidamente, otras tuvo mucha problemática porque era muy difícil poder resolver todo, digamos. Se dio todo de manera tan rápida que de repente no había respuestas para nada. Entonces, bueno, me parece que el trabajo social en estas circunstancias pudo dar una mirada integral de lo que estaba pasando. Pudimos hacer esta conexión y esta comunicación con las familias. Pudimos lograr que las familias que se encontraban desesperadas sin información pudieran acceder a ella, que las personas que estaban internadas también supieran de sus familias. Y por otro lado, algo de lo que también participamos, que quizás no estábamos tan acostumbrados, es en pensar la problemática de las personas que fallecían. En el hospital, como ustedes saben, fallecen personas todos los días, pero en este contexto se dio una masividad en cuanto a esto. Entonces, el servicio social empezó a intervenir en algo que por ahí no lo hacíamos tanto, que tuvo que ver con la garantía de una sepultura digna a las personas que fallecían, de poder garantizar un ataúd, de poder garantizar una tierra, y entonces cómo generar estas estrategias con otras instituciones que tuvieran estos recursos
para poder garantizar este tipo de cuestiones. Así que, bueno, no sé, hasta ahora se me ocurre eso. Capaz que si me hacen preguntas puedo profundizar algo más. Bueno, hasta que habilitemos el espacio de las consultas, voy a continuar yo. Todo lo que fue el abordaje desde el 15 de marzo, si mal no recuerdo, que estamos en periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, como le llaman. En el hospital, les cuento un poco del recurso humano, en el hospital de Palpalá éramos hasta ese momento 4 profesionales. Una colega estaba con licencia prolongada por enfermedad antes de la pandemia, una colega estaba fija en el hospital, y en el hospital de Palpalá, que es el Hospital Wenceslao Gallardo, y éramos 2 trabajadores sociales para 15 puestos de salud de toda la ciudad de Palpalá. Hablamos de una totalidad de aproximadamente población cubierta por agente sanitario, 50.000 personas. Entonces, en ese momento, mi compañero y yo teníamos 25.000 personas a cargo para hacer los abordajes y atender la demanda de la población, de la ciudad, digamos. Y desde la perspectiva de salud que manejamos desde el trabajo social, por lo menos mi compañero y yo hasta ese momento, la salud no solo era entendida como el bienestar o la situación de estabilidad física, sino que también tenía que ver con la reproducción de la vida cotidiana, la forma en la que se establecen los vínculos, un poco de lo que se plantea en el texto que les dimos, ¿no? El derecho al espacio de la recreación. Entonces, cada vez que una persona se sentía que no podía desarrollar su vida cotidiana, siempre se abría el espacio para la consulta y la demanda de cualquier prestación u orientación que se pueda hacer desde el trabajo social. Bueno, se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio. Los primeros 15 días de marzo o primeros 10 días fueron de abordaje prácticamente nulo, porque mucha gente se asustó, dejó de asistir, la población estaba aislada, entonces no había una demanda muy fuerte. Sí había mucha desorientación con respecto a los tratamientos de personas con enfermedades crónicas, sobre todo por el miedo, los familiares siempre se acercaban, y sobre todo porque hubo un lineamiento desde el Ministerio de Salud, de provincia y de nación, de que desde todos los puestos de salud o de todos los centros de atención primaria de la salud se debería garantizar la medicación y el tratamiento a todas las personas en situación de enfermedad crónica. Bueno, no situación, sino que están en este contexto de aislamiento, transitando una enfermedad crónica. Y frente a esta alta demanda, en una primera instancia el abordaje tuvo que ver primero con la adaptación a que por lo menos hablo de la realidad de Palpalá, ningún puesto de salud estaba con la cantidad de medicación, porque ni siquiera las obras sociales estaban atendiendo. Los médicos particulares cerraron, o sea, no había respuesta para la gente, y desde el Estado tuvimos que reorganizarnos para poder dar respuesta a la alta demanda de medicación, de inyectables, de cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con las personas que se hacen diálisis, de los elementos descartables. O sea, era altísima la demanda y siempre era no hay, entonces el trabajo social era como hay que gestionarlo, cómo se gestiona, dónde, quién lo gestiona, responsabilidad de quién es, por ejemplo, las personas que no tenían obra social, que son los que generalmente tienen mayor conocimiento de sus derechos. ¿No se escucha, chicos? Ahí escribió. ¿Se escucha? Yo sí escucho. ¿Alguien ¿Sí? más tiene dificultad para escuchar o es solo Giselle? Ah, bien, sí escucha. Sí se escucha, a ver, para que Giselle pueda ver que resolver su Sea problema. audio. Sí. Bien, Bueno, seguimos, Gaby, gracias. entonces en ese primer momento las intervenciones de trabajo social se venían desarrollando de forma habitual, por así decirlo. La demanda incrementó a su 200%, se puede decir, porque era altísima. No solo atendíamos o no solo consultaba la familia o la persona de alguien que era atendido y tenía seguimiento desde el hospital público, desde el servicio de salud público, sino que también se sumó la de las personas con obra social. Frente a esto, si no
aproximadamente por ahí, acá la tengo anotada, la resolución ministerial 609, decreta e informa a todos los hospitales de la provincia que los trabajadores sociales no éramos considerados profesionales esenciales. ¿Qué significaba esto? Que íbamos a ser sacados de nuestras funciones para cumplir funciones administrativas, que esto incluía, hablo de mi experiencia, ¿no? Y la de mi compañero en el primer nivel, era entrega de medicación, triage, asesoramiento, triage telefónico, y cualquier gestión administrativa que se necesitara. Aproximadamente hemos estado cumpliendo estas funciones porque nosotros hicimos un descargo, bueno, particularmente yo, hice un descargo también, explicando que las prestaciones de trabajo social no se podían suspender bajo ningún punto de vista, incluso las colegas del hospital, la única colega que estaba en el hospital, también fue asignada a un nodo y a diferentes centros de salud para cumplir estas funciones administrativas. Entonces, yo hice un descargo diciendo que quedaba a partir de ese momento bajo responsabilidad de los directivos y del ministro cualquier situación de vulneración de derecho y cualquier tipo de demanda de la población, porque no había trabajadores sociales. Si la demanda ya era altísima, no había trabajadores sociales, y ahora nos sacaban de nuestras funciones, tenía que ser responsabilidad de alguien. Entonces nosotros cumplimos órdenes, porque nuestros superiores nos habían ordenado, incluso el ministro sacó esta resolución, el amparo de todo el personal del hospital y de todos los jefes era resolución del ministro, hay que obedecer. Entonces fue todo medio a prueba y error. Pasado 2 meses, explota una situación muy, muy complicada en Palpalá. Estábamos hablando de 2 o 3 situaciones de vulneración de derechos a niños y de situaciones de violencia muy fuertes. El médico, el jefe del servicio de pediatría, el jefe del servicio de ginecología solicitan de forma urgente la incorporación de trabajadores sociales, por lo menos al área del hospital. En este tiempo, la gente se enteraba dónde estaba, porque la gente, Palpalá, la gente se conoce, los agentes sanitarios le dicen no tenemos trabajadores sociales, y entonces de repente uno estaba haciendo una atención telefónica de triage, porque yo me encontraba de repente preguntándole a la gente si había viajado al exterior, si había tenido fiebre, con quién vivía, todo completamente nuevo. Entonces la gente te llegaba y te consultaba por cuestiones de trabajo social en un espacio donde no estaba habilitado, no teníamos ni siquiera espacio para la consulta privada. Bueno, ni antes de la pandemia, nunca tuvimos un espacio físico, creo que hasta la actualidad no se lo tiene, pero bueno, es una lucha que estamos haciendo. Después, con respecto, bueno, a eso de la demanda puntual de los jefes de servicios, se decide que mi compañero y yo íbamos a ir 2 veces por semana a atender hospital, 2 días a la semana yo, 2 días a la semana mi compañero, y volvíamos a lo mismo, o sea, teníamos que atender urgencias a partir de, como dijo recién Celeste, el pedido de interconsulta, si no, no era considerada necesaria la atención, y también teniendo en cuenta que todavía seguían los 15 puestos de salud sin cobertura y sin trabajador social presente. Bueno, frente a eso fue toda una lucha, luego tuvimos una reunión porque habían pasado 2 semanas de atención, y lamentablemente que en 6 horas por día terminábamos atendiendo de 15 a 20 personas, la demanda era altísima. Entonces, frente a estos números, fue que en una reunión con el director, el jefe de APS en su momento, que era un hombre, y bueno, ahí también participó la jefa del Departamento de Trabajo Social. Ahí fue donde se nos autoriza volver los 5 días a los puestos de salud y se realiza una reorganización del servicio. ¿Por qué? Porque antes éramos 2 para aquí puestos de salud y se le otorga a la trabajadora social que está en el hospital población a cargo también. Entonces, estas 50.000 personas fueron divididas en 3 profesionales. Que si bien no es lo que se espera, pero al menos se reducía la población a cargo y se puede brindar una mejor calidad de atención, digamos, a las personas que consultan. Por otro lado, una vez que, bueno, que se vuelve,
empieza la atención de la demanda, si bien la demanda espontánea siempre estuvo, las personas con discapacidad siempre consultaron, empieza como el brote, empieza a haber circulación comunitaria, y cuando empieza la circulación comunitaria, yo particularmente por una situación de enfermedad tuve que dejar de asistir físicamente al hospital, pedí la licencia por grupo de riesgo. Actualmente me encuentro trabajando desde mi casa, pero desde ahí se solicita a todos los trabajadores sociales aplicar a la población de Parpalay que uno tiene a cargo, evaluaciones habitacionales. Entonces, toda persona que era hisopada y era considerada COVID positivo, se le aplicaba una evaluación habitacional que tenía que ver básicamente con saber si estas personas tenían o no las condiciones reales para poder realizar el aislamiento en su domicilio, o si debían ser trasladadas o a un hospital de campaña, o a las Torres del Alto, que tenían supervisión médica, o a cualquier hotel que se encontrara habilitado para el aislamiento. A partir de la aplicación de estas evaluaciones habitacionales, primero que la demanda era altísima, porque bueno, fue el brote, todos lo sabemos, siempre estaba la queja de no tengo ningún médico que me esté siguiendo, nadie me hace la supervisión epidemiológica, cuestiones que ya todos debemos conocer y todos deben conocer porque han sido públicas. La demanda ha sido altísima, no se ha logrado contener a la totalidad de la población. Entonces, desde el trabajo social, siempre lo que se hizo fue, entendiendo que somos la puerta de acceso al sistema de salud pública, garantizar la atención médica, que eso implicaba visibilizar la situación de una persona, y muchas veces la respuesta, si bien era entendido, porque el sistema de salud estuvo desbordado, era entendido, no damos abasto, no puedo sobrecargar al personal, y todo lo demás, pero era de verdad, ahí fue un poco el rol que asumí, de poder mostrar que esta persona con una situación de discapacidad, de vulneración, de cualquier otro derecho, merecía y necesitaba ser atendido. En muchas ocasiones me ha tocado entrevistar a personas que ni siquiera podían hablar al momento de la entrevista, no podían respirar, entonces se activaba automáticamente en ese momento el SAME, y lamentablemente a veces cuando se activaba algún mecanismo de asistencia, se entendía y decían que no era urgente y que cómo vamos a responder al pedido. Perdón, son mis perros. ¿Cómo iban a responder al pedido de un profesional que no era médico? ¿Qué criterios se tenía para llamar al SAME y por qué no llamaba a un médico? Entonces, tener que estar explicando todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque si a un profesional de la salud no lo escuchaban, no me quiero imaginar la respuesta que se le daba a una población, que muchas veces llama sin poder decir, solamente pueden decir me siento mal, y no pueden dar cuenta de sus realidades porque también las tienen naturalizadas. En las evaluaciones habitacionales también entró mucho en juego la subjetividad, porque una persona que siempre vivió en situación de indigencia, de pronto tenía una casita que era de plástico y era de verdad en un estado muy precario, decía, no, porque yo ya tengo mi habitación, que antes yo no tenía, y las paredes ¿de qué son? No, de plástico, y el baño, y voy al campo. Entonces, uno intervenía e indagaba en esto, ¿no? Que siempre decimos, en el abordaje familiar y en las intervenciones uno conoce la realidad concreta de la persona, de la familia con la que está interviniendo. Y también en esto, siempre que se detectaba una necesidad, una demanda o un derecho vulnerado, se daba, no es denuncia, pero se da aviso y se toma parte y uno se ocupa, porque eso hace cuando uno toma conocimiento de una situación de vulnerabilidad o de precariedad, de la que sea, uno da aviso y uno coordina con otros organismos, entonces se activa el trabajo en red. En Parpalá tenemos una red de trabajo interdisciplinaria que tiene el objetivo principal de esta red, es no superponer intervenciones. Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces desde la Oficina de Protección de Derechos, del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, se dan los mismos lineamientos o se dicen las mismas cosas que quizás ya se dijeron en salud. Entonces, cuando una persona llega, tiene que volver a relatar y se vuelven a dar los mismos lineamientos. Entonces, eso hace también a vulnerar un derecho. La idea de esta red es poder hacer eso. Entonces, en este contexto, la red se reactivó
al tener a mis otras compañeras y colegas que estaban en un primer momento, por ejemplo, las colegas del Centro de Violencia estuvieron sin trabajar efectivamente en persona hasta aproximadamente un mes, se puede decir que retomaron, o 2 semanas, si no me equivoco, retomaron las actividades presenciales. Mis compañeras de la Oficina de Protección de Derechos tuvieron que aprender a diferenciar qué era urgencia y qué no era una urgencia. Generalmente lo que se pedía desde el trabajo social del hospital era una urgencia porque se activaban todos los mecanismos, incluso en el momento de fase 1 estricta, ni siquiera la línea 102 quería asistir a las casas, era como muy complicado y costaba y todos teníamos miedo y cada organismo, como les dije hace rato, todo era prueba y error. Entonces, poder activar y poder dejar inscrito con nuestro instrumento, qué es el informe social, cuál es la realidad y cuál es la urgencia de la atención y de la prestación y de lo que se solicita a otro organismo, y la claridad de poder decir, a vos municipalidad te estoy pidiendo asistencia alimentaria, a vos Oficina de Protección de Derechos te estoy pidiendo que se trabaje, no sé, de restituir el derecho alimentario o el del derecho al acceso a la salud de tal niño que está en situación de y necesita esto. Entonces, ser bien puntuales en eso y poder dejar en claro qué es lo que se pide, cómo se lo pide, sobre todo entendiendo la urgencia. Sí, ha habido un montón de gente que no ha llegado al sistema de salud y que consideramos que por miedo al virus y actualmente por miedo a lo que implicó estar aislado durante todos estos meses, no están saliendo de las casas, y eso ya se está mostrando porque desde el trabajo social, o sea, nosotros al principio tuvimos que también determinar, bueno, cuando volvimos a nuestras funciones, tuvimos que determinar qué iba a ser considerado una urgencia y qué no desde el primer nivel. Entonces, fue de verdad empezar a decirle a las personas, no, esto no es una urgencia, piensen esto, hay que acompañar desde este lugar, pero no podemos hacer más, sobre todo por el alto índice de intentos de suicidio en adolescentes. Bueno, yo también, como dijo recién, la profe Panucci formó parte del consultorio del adolescente, fue donde más demanda tuvimos, sobre todo porque principalmente uno de los ejes comunes fue la poca tolerancia a la frustración, de entender que no iban a poder cursar, los compañeros, los amigos, las relaciones. Esta pandemia ha llegado para cambiar la totalidad de la vida cotidiana de las personas. Entonces, si nosotros no entendemos que como trabajo social de salud estamos para garantizar y hacer efectivos y brindar, sobre todo, como dije hace rato, el acceso a la salud pública, desde el primer nivel no se puede entender de otra forma la salud, digamos. Bueno, me imagino que todos los niveles, pero de mi caso hablo, no se puede entender de otra forma la salud. Entonces trabajamos en relación a eso y sobre todo si hay algo positivo, que yo rescato un poco de todo esto, es que los otros profesionales, tanto el personal médico como no médico, han entendido un poco de lo que hacemos los trabajadores sociales porque han visto la necesidad de los profesionales del trabajo social. Es así que a la fecha se está gestionando para que más colegas puedan ingresar, por lo menos a la ciudad de Palpalá, entendiendo que de mis compañeros somos 3, yo no puedo ir efectivamente a trabajar y mis 2 compañeros están desbordados atendiendo toda la demanda que se puede. Si bien yo me estoy haciendo cargo de mi población y mis intervenciones son desde mi casa, son por teléfono, hay cosas que son urgentes y que no las puedo resolver yo desde acá. Y eso es una realidad. Entonces, esa es una de las ventajas que se ha podido demostrar. Como le gusta a nuestro ministro, también todo cuantificado, la cantidad de demanda, la cantidad de atenciones, la cantidad de prestaciones que se hacen. Entonces, todo eso ahora se ha podido visibilizar y se puede mostrar, y eso está haciendo que ahora miren por lo menos un poco más a Palpalá y digan se necesitan más colegas, porque en realidad el abordaje no termina con un sí te derivo a la Oficina de Protección de Derechos o te derivo a que la municipalidad te dé respuesta a esto. En el primer nivel podemos hacer un seguimiento, bueno, se debe hacer un seguimiento y un acompañamiento a la familia y a la persona que consulta. Entonces, desde este lugar también tenemos como una responsabilidad en que la demanda que la persona hace al sistema de salud tenga una respuesta. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié frente a esto que les acabo de decir,
en esto que dice mucho o se trabaja mucho, que es la corresponsabilidad. Entender que una mujer o que un niño que tiene un derecho vulnerado no solo es responsabilidad del organismo competente, sino también desde los otros organismos que han tomado conocimiento de esa situación y que están para hacer efectivo ese derecho. Si yo estoy viendo que desde el Consejo de la Mujer o desde la Secretaría de Niñez o desde asistencia directa no se está dando respuesta a lo que yo solicité yo como profesional, ¿qué estoy haciendo para insistir y visibilizar la demanda de esta familia o de esta persona que se encuentra en esta situación? ¿O qué estoy haciendo para que esta situación no sea tan grave y no empeore? Entonces, trabajamos desde ese lugar. Hay mucha población en la que no se ha podido llegar, repito, pero siempre tratamos de hacer intervenciones de calidad y no de cantidad. Ha sido uno de los objetivos que nos hemos planteado y una de las prioridades de entender familia o persona que demanda a la que se atiende, que sea una atención de calidad. Así que no sé si quieren hacer más consultas, eso es por ahí un poco lo que yo les quería contar y lo que me acuerdo ahora, quizás haya algo más que me haya olvidado. Yo por ahí quería agregar en base a esto que vos comentás, Gaby, también se me había pasado de comentarles que todo esto que sucedió en la pandemia, que un poco se los cuenta Gaby, otro poco se los cuento yo, nos dio muchas discusiones al interior del colectivo profesional. Discusiones en torno a esto de las funciones, a qué se nos pide y a cómo respondemos a esta demanda institucional. A nosotras, desde el Servicio Social del Hospital Pablo Soria, también se nos demandó en un primer momento que hagamos esto de tomar la temperatura, el triage y demás, y por suerte pudimos organizarnos colectivamente para, bueno, negarnos en algún punto a cumplir estas funciones, y sí se nos demandó que construyéramos un protocolo de intervención y cuáles serían nuestras funciones en este contexto, teniendo en cuenta que no se iba a poder dar respuesta a toda la demanda. Como cuenta Gaby, hay un montón de cuestiones que quedaron por fuera porque no se pudieron atender ante la demanda masiva de personas con COVID positivo. Entonces, tuvimos que discutir esto, ¿no? ¿Qué funciones vamos a cumplir? ¿A qué demandas vamos a responder? ¿Cuáles no vamos a responder por la urgencia y por la emergencia? Discutimos qué es urgencia, discutimos cuáles son las personas de riesgo, porque desde el trabajo social también entendíamos que no solo la población de riesgo era una persona con ciertas patologías preexistentes, digamos, como fue la definición, sino que había otro montón de cuestiones que hacían que haya muchas personas que por sus condiciones de vulnerabilidad social entraban en este grupo de riesgo al que no se incluía desde el aspecto clínico específicamente. Entonces también tuvimos que poder visibilizar esto, ¿no? No sé, me estás pidiendo que una persona vaya a hacer oxigenoterapia al domicilio y en el domicilio no tiene ni piso de cemento, digamos, tiene tierra. Entonces, bueno, como todas estas cuestiones que también hacen a nuestra mirada integral y poder plasmarla, como dice Gaby, ¿no? En nuestros instrumentos, en nuestros informes, en nuestras reseñas, en todo lo que nos significa a nosotros poder dejar plasmada nuestra mirada, nuestra visión y lo que significa para eso también para las personas con las que trabajamos, ¿no? Porque si nosotras no tenemos esta mirada y solamente nos enfocamos en lo clínico, dejamos de lado un montón de cuestiones que sí atraviesan la cuestión de la salud en cada una de estas personas. Por otro lado, también tuvimos que discutir sobre los espacios, sobre nuestras técnicas, nuestras herramientas, porque de repente ya los espacios cerrados no podían ser un lugar para entrevistar, no podíamos estar todas las trabajadoras sociales en una misma oficina como sucede como sucede cotidianamente en realidad. No podíamos, a veces no podíamos acceder a las personas, entonces, bueno, pensar de qué manera entrevisto, se puede entrevistar por teléfono, bueno, ¿cómo pensamos en la reconfiguración de estas técnicas que nosotras manejábamos tan bien, pero que de repente nos desestructuran totalmente porque no es lo mismo el cara a cara, el generar esto de la confianza, de la empatía, el poder hablar sobre ciertas cuestiones, de repente es un teléfono la única vía de acceso a una persona internada o a una persona con tratamiento ambulatorio o a las familias de estas personas. Entonces, bueno, también hubo ahí como toda una reconfiguración de lo que entendíamos que debíamos hacer y de repente lo que estábamos obligados a hacer porque no había otra, digamos, porque si no era eso, no era nada. Entonces, bueno, también
pensamos esto, ¿no? Que las discusiones dentro del colectivo profesional también hicieron a un crecimiento en torno a poder posicionarnos, en torno a poder decir, bueno, no, pero nosotras tenemos que cubrir esto, porque hoy es la demanda, digamos. Si hoy lo urgente es hacer la comunicación con una familia para que sepa cómo está la persona, y eso es lo urgente, digamos, y no es menor. Yo por ahí lo discutía porque los médicos decían, bueno, sí, ya lo voy a llamar o ya les voy a avisar. Yo le decía, no, porque hay o sea, detrás de esta persona que está internada, que quizás esté estable y está todo bien, pero detrás de eso hay una familia que está desesperada, que no sabe qué pasa con su hijo, con su padre, con su hermana, digamos. Entonces, también como poder visibilizar lo más humano, ¿no? Que no es solo un cuerpo que está estable, sino que detrás de ese cuerpo, que quizás está bien o quizás está mal, hay un montón de cuestiones que por ahí no se visibilizan ante la urgencia de la cantidad de pacientes que ingresaban, de la cantidad de personas que no podían ingresar porque no teníamos espacio suficiente o la capacidad en torno al recurso humano. Entonces, me parece que en ese aspecto estuvo bueno que en todos los espacios se dieron estas discusiones y en todos los espacios de trabajo social nos pudimos plantar, digamos, en torno a, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este contexto? Y sí, habrá cosas que no vamos a poder responder porque la urgencia también te demanda esto, pero que sí las dejamos, digamos, esto no me parece denunciar, es una buena palabra en torno a poder hacer visible algo que está sucediendo y que quizás el Estado todavía no lo está pudiendo ver como problema social y que nosotras por tener esto, ¿no? El contacto con la gente, el poder verlo desde lo más amplio de la persona, podemos ver problemas antes de que el Estado esté dando la respuesta. Entonces también el lugar del trabajo social en esto de visibilizar los problemas sociales y de construirlos como tal. Así que bueno, eso quería agregar. Yo quería agregar esto en cuanto a lo que decía recién Celeste, ¿no? De las herramientas de recolección de información que teníamos como profesionales ejerciendo y que aprendidas y que reproducíamos muchas veces. Entonces ahora llegó como a cuestionarte todo, cómo planteo una entrevista con una persona que no tiene posibilidad de hacer una videollamada, entonces no puedo observar. A mí me pasaba que yo, primer nivel, o sea, hago APS y yo estoy en un puesto de salud, me dicen, tal persona, camino 2, 5 cuadras, a veces 1 kilómetro, pero llego y puedo ver la realidad y puedo visibilizar y puedo entender y ahora hacerlo todo desde la distancia, desde el teléfono, mediado por esto que nos está pasando a todos, una computadora, un instrumento tecnológico que muchos, por ejemplo, los adultos mayores no lo saben usar, apenas saben contestar una llamada de teléfono, entonces las intervenciones estaban totalmente atravesadas por estas situaciones y que muchas veces a nivel personal generaba, por lo menos yo hablo por mí, a mí me generaba tanta frustración cuando escuchaba una realidad y no la podía entender, no la podía mirar y después preguntaba. Era de verdad, por ejemplo, una persona me decía, no, mi habitación está en muy buen estado, yo tengo mi cama, todo lo demás. Consultaba a un agente sanitario si conocía a alguien que había visto la casa o no, porque hay mucho sector descubierto, mucha población que no tiene ni siquiera agente sanitario asignado. Entonces, era tratar de recolectar esa información por otro lado y de repente voy a entender la persona en su subjetividad entendía que tenía una habitación y su cama y su espacio y de pronto vivía en un piso de cemento con el colchón en el piso, no tenía una cama, o sea, su cama era el colchón, no tenía sábanas, entonces, por ejemplo, los lugares, decía tengo una ventana, pero no tenía una ventana con la que tenemos pensado, era una ventana y una cortina, entonces en las noches de frío entraba el frío, esto perjudicaba el diagnóstico, entonces entender todo esto tenía que ver con poder visibilizarlo y hacía muy complejo todo, porque en la subjetividad yo puedo decir, y sí, tengo un buen espacio, pero ¿cómo es este espacio que yo tengo para habitar hoy? ¿Sí? Entonces, eso era un trabajo y costó un montón y generó muchísima, pero muchísima frustración. Cuando estábamos en la punta del pico y de repente teníamos 50 personas para llamar en 24 horas, porque nosotros terminábamos trabajando de lunes a lunes, porque no es que el viernes después de las 13 horas no había pico de contagio, no había casos positivos, nos vemos, no, o sea, era todos los días, entender que todos los días había casos positivos, y si yo
un sábado no llamaba, la lista de ese día, el domingo tenía el doble de trabajo y el lunes también, era una persona a la que no llamaba y no podía gestionar o no se podía tratar de resolver o mejorar la situación en la que estaba. Entonces, eso sí a nivel personal generó muchísima angustia, muchísima frustración, pero implicó en esto, ¿no? Tuvo que ver en esto de también la responsabilidad que uno elige y que uno acepta cuando asume, sea lo que sea el lugar en el que uno se desempeñe, y también la ética profesional, ¿no? De entender, estamos en una pandemia, si bien hay un decreto y una resolución del presidente y del ministro y del gobernador y de todos, de que estamos todos los empleados de salud a disponibilidad, sí, existe, pero es muy difícil esto de plantear el corte de yo hoy llamo hasta el número 45 y no llamé al 46, y a veces te cargaban tarde los datos y llamabas y la persona ya había fallecido, la familia indignada porque el sistema llega tarde, la cantidad de insultos que se han recibido y que han recibido mis compañeros, todos desde el ámbito de la salud con respecto a esto, ha sido abismal y ha generado un montón de cambios porque uno de repente terminaba dando la cara, o bueno, en este momento la voz, representando al sistema de salud, llamando y comunicándose con una familia cuando la respuesta muchas veces llegó tarde. Entonces es entender que este desborde y el colapso del sistema sanitario fue en todo el mundo, no fue solamente en Salvador o en Argentina. Era eso, ¿no? Se está haciendo todo lo que se puede, yo no pongo en tela de juicio ni dudo de mis compañeros de salud, que yo sé que la mayoría, y si no es por decir todos, han dado el 200% que han tenido disponibilidad y lo que ha podido humanamente y como profesionales hacerlo. Entonces ha sido un periodo muy difícil, creo que va a ser todavía, pero hablamos hasta ahora y es algo que sí hay que decirlo y hay que poder ponerlo a debate también, digamos. O sea, el personal de salud es un ser humano también y las personas que trabajan también, y pensemos en todo, ¿no? En todas estas aristas que hacen y que influyen en el ejercicio profesional. Gracias, chicas, por compartir con nosotros. A ver quién se anima a hacerle alguna consulta a las profes en base a lo que han visto de los videos, de lo que han compartido de la intervención puntual en el contexto de pandemia. Las dejamos mudas. Muda. No sé si es bueno o malo. Eso iba a decir, que no sé si es bueno o malo. Ahí está, Daniela plantea: buenas tardes, profe. ¿Qué número era la resolución que limitaba a los trabajadores sociales a funciones administrativas? Es la resolución ministerial número 609. Yo tengo una foto por la cual me notificaron, después si quieren se las comparto. En realidad no dice que los trabajadores sociales tenemos que cumplir funciones administrativas, pero dice que no somos trabajadores esenciales. Ahí detalla personal de servicio, personal médico, personal de terapia intensiva, o sea, va detallándolo. Ahora no lo tengo a mano, pero les puedo reenviar la foto. Mientras las chicas van pensando qué quieren preguntar, yo reflexionaba cuando las escuchaba a ustedes, cuántas categorías habituales de la intervención tuvieron que reconstruirse, ¿no? Y repensarse en esto de mirar la salud desde una lógica integral que tanto defendemos los trabajadores sociales y que después se limitó a lo epidemiológico y biológico, ¿no? Como ustedes decían, si la persona tiene tal síntoma, si está internada, y en el apuro se dejaba de lado todo lo otro tan importante que ustedes en la lucha cotidiana volvían a traer a colación, ¿no? Pero eso me pareció súper significativo de lo que transmitieron, que en el apuro no se mirara lo que la familia pudiera sentir o lo que el paciente pudiera sentir al no conectarse con su familia, ¿no? Qué rol no menor, como decía la profe Cele, que tal vez en la mirada del otro podía significar una minimización de la intervención. Y yo pienso que es todo lo contrario, ¿no? Poder ser el nexo articulador, ahí habrá sido una tarea también
no fácil en muchas instancias, ¿no? De jugar ese rol intermediario en pensar el vínculo con la familia como también un derecho, ¿no? Qué interesante eso que nos planteaban, me parece a mí. También me parece, yo me quedo con dos temas cruciales, me parecen. El tema de la accesibilidad a la institución, que hablaba Cele, la accesibilidad, digamos, como derecho que nosotros restituimos, esto que contaba, que el guardia no los dejaba entrar, y bueno, y cómo nosotros pasamos a ser mediadores dentro de esa institución y cómo el trabajo no solo es hacia las personas, sino hacia adentro de la institución, y a veces es más difícil remar con eso que remar con el resto, ¿no? Que nos sucede en todas las instituciones, algo bueno, y que siempre ahí nosotros, hablando de la accesibilidad, así como la accesibilidad a la salud, también nos sucede a nosotros la accesibilidad a la justicia, ¿no? Como esto de garantizar el derecho. Y otra cuestión que me dio mucha vuelta también es lo que hablaba Gaby sobre la corresponsabilidad que nos compete, ¿no? Desde cada institución, quizás como APS, creo que es el lugar, digamos, que llega a todo el territorio, como está planteada, por ahí siempre se les tira el bardo, ¿no? Ah, bueno, violencia, bueno, que vaya la trabajadora social de salud, que ahí hay una, bueno, que vaya. Siempre es como el lugar que termina cayendo todas las problemáticas, ¿no? Y como, ah, bueno, pero ella hace acompañamiento, que lo haga. Entonces, como que todo recae en salud, ¿no? Es como todo un tema. Y también pensar la población de nuestra provincia como una población con mucha pobreza, que es a la que atendemos, donde más del 60% de la población quizás no tiene una obra social. Entonces recae en el sistema público de la salud, ¿sí? Y un porcentaje grande de la población que quizás tiene Instituto del Seguro también recae en la atención, digamos, del centro de salud, ¿no? Esto también como para repensar estas categorías de con quienes trabajamos, ¿no? Así que bueno, la verdad, muy buena la exposición de las compañeras. Y a mí me parece también muy valioso esto que trajeron a colación de la cuestión habitacional, que mi intervención profesional me ha mostrado que no es una cuestión menor, ¿no? Y siempre también por ahí queda relegada, digamos, ¿no? Y también se discute mucho esta cuestión de la visita domiciliaria, si sirve, no sirve, en términos de qué sirve en el proceso de intervención. A mí no deja de sorprenderme la cantidad de carencias que hay en relación a lo habitacional aún hoy, ¿sí? Esto que dice la profe Gaby, y el baño, el campito aquí enfrente, digamos que en ciertas lógicas de pensamiento dirían que estamos exagerando, que esto no ocurre. Sí ocurre. Muchas familias no tienen una vivienda que entraría en los cánones de una vivienda digna. Después discutimos qué es digno, qué no, digamos, pero ocurre esta cuestión también que dice la profe Gaby, de que las paredes sean de plástico, de chapa, los cajones, se terminan constituyendo en una pared, por ejemplo, digamos, son cuestiones que hacen a la cotidianeidad, digamos, en la esencia más concreta de la existencia, ¿no? ¿Dónde vivo? Y después la construcción simbólica de ese lugar donde vivo. Como decía la profe Cele, necesita oxígeno en el domicilio y cuando vemos la casa no tiene los requerimientos mínimos que se solicitarían, pero a la vez es su casa en esta construcción simbólica y no tiene otra y no va a tener otra en lo inmediato, ¿no? Y eso también hace a lo complejo de la intervención. A ver, acá tenemos, Soledad pregunta o plantea, ¿alguna experiencia al realizar trabajo interdisciplinario o alguna discrepancia de diagnóstico en el cual debió pelear para defender su postura como trabajador social? Ya se ríen las profesoras. Bueno, uno en el contexto de pandemia, perdón, se te primería.
Uno, en el contexto de pandemia, fue que cuando me encontraba cumpliendo las funciones administrativas, llega un fax de solicitud de seguimiento del hospital materno infantil de un niño al que la madre habría retirado en contra del alta del médico, en contra de lo que sugería con el profesional médico, el kinesiólogo. Se había caído a un primer piso y había estado en terapia intensiva, sale de terapia intensiva, la madre lo retira sin el alta médica, cómo se fue, pero bueno, sirvió como elemento para justificar la importancia del trabajo social, porque justamente era de un sector descubierto, no había gente sanitaria asignado, no se conocía nada sobre esta familia. Se empieza a dar intervención, se logra que la madre, no se logró que vuelva a internarlo, que reciba el alta médica y se vaya a la alta médica, pero sí que haga los controles en el hospital de Palpalá, bueno, haga los controles, mejora su situación de salud, entonces la madre se empezó a ocupar y a hacerse responsable. Entonces no había como un emergente que implicara mayor seguimiento, digamos. Pasadas 2-3 semanas, internan a la hermana, adolescente, el diagnóstico de médico y por el que ingresa, porque fue llevada por la Brigada de Investigaciones, es abuso sexual. Y bueno, la madre había hecho la denuncia, estábamos en aislamiento fase 1 estricta, y se consideraba oportuno que la Secretaría de Niñez intervenga buscando un referente, teniendo en cuenta el antecedente del hijo anterior. Desde el Hospital Materno Infantil habían remarcado que la madre no asistía a los cuidados del niño, que asistía a un empleado de ella a cuidar al niño durante la internación, pero la madre no. Yo no me podía comunicar con la colega porque, bueno, no estaba cumpliendo mis funciones, ya a mí no me contestaban, entonces fue como que dije, bueno, pero la madre ya hizo los controles, estaba con la medicación, se continuó la intervención desde el primer nivel. Cuando pasa lo de la adolescente, se hace el informe de derivación a la Secretaría de Niñez, todo mediante correo electrónico, y la respuesta de la Secretaría de Niñez fue: el personal está sin trabajar efectivamente, ¿usted qué referente efectivo recomienda? Entonces esta familia, esta persona no tenía otro familiar que no sea la abuela, que era el mismo lugar donde vivían, y esta madre que veía a los hijos como empleados, como productores para que aportaban, a ella tiene como un maxi kiosco, no es un kiosquito, es un negocio, digamos, son 2 negocios juntos, y los hijos eran considerados como, a su entender, empleados de ella, que tenían la obligación de atender el negocio, de cuidar, de bajar la mercadería, de tener el lugar limpio. Sumado a que, imagínense el tamaño de este lugar, que tiene 3 empleados más por cada turno, por la mañana y por la tarde. El emergente fue que desde salud nos encontrábamos, como les decía, desbordados por la atención, y generalmente a la Secretaría de Niñez, cuando desde salud detectamos o encontramos algún referente familiar que quiera y que pueda hacerse cargo del cuidado de los niños en situación de vulneración, nosotros lo ponemos a disposición. Esta información la compartimos, se trabaja en red, se socializa y todo lo demás. Durante la internación, no me olvidé de agregar, durante la internación del adolescente, había asistido una empleada a cuidarla. Nunca asistió la madre, el guardia de seguridad me dijo, la enfermera me dijo que la madre habría ido a querer llevársela sin el alta médica. Yo puse por escrito todo en la historia clínica, que desde el servicio social no era considerado, porque clínicamente estaba para la externación, pero desde lo social no, desde el abordaje familiar no. Entonces yo pedí tanto al jefe de pediatría como a los compañeros médicos del hospital que no se le diera el alta, que no se permitiera bajo ningún punto de vista que esta señora se llevara al adolescente, porque estaba el antecedente del hermanito, y no,
le avisé al guardia de seguridad, teniendo en cuenta que del hospital materno infantil ya se había llevado al hermanito en estas situaciones cuando no tenía el apto para la externación. La coordinación con la Secretaría de Niñez, nosotros ya había una demanda altísima y la respuesta de la Secretaría de Niñez era no se puede hacer, no se puede ir, ya está hecha la denuncia, que la madre siga cuidando a la niña, y la respuesta era, fue abusada por un empleado de ella que estaba prófugo, y este empleado se rumoraba que era el novio de la madre, fue abusada por él, iba a volver al mismo lugar, al mismo contexto, donde había sido vulnerado su derecho. Entonces, no había criterio. Entonces, la respuesta de la Secretaría de Niñez fue como, no se está trabajando efectivamente, no hay, resuélvanlo. Entonces fue no. Tuve que llamar a la Secretaría de Niñez, hablar con los superiores y decirles. Llamé a la línea 102 y me dijeron, no es considerado urgencia. Fue, no, esto no va a seguir así, díganme con quién tengo que hablar, porque esta adolescente no se va a ir, ningún médico pediatra le iba a dar el alta, todos coincidían conmigo, las mismas enfermeras me contaban, porque claro, las enfermeras hacen también turno mañana y tarde, me contaban cómo era el vínculo, que la madre no iba, que la niña lloraba, que ella sentía incluso muchísimas culpas, que no estaba bien. La evaluación psicológica era también que no era correcto y no era apropiado que ella se fuera con la madre o que volviera al lugar. Entonces, después de mucha insistencia y de prácticamente una semana, se logra que la Secretaría de Niñez, mediante la línea 102, el equipo se apersone, el término es como, pero que se acerquen al grupo familiar y que consigan y que dejen a una persona encargada del adolescente, teniendo en cuenta todos los antecedentes familiares que habían, ¿no? No es un hecho aislado, sino que ya había un antecedente, entonces ahí costó, pero se pudo conseguir y actualmente están con acompañamiento de la Oficina de Protección de Derechos y bueno, nosotros desde Salud nos encargamos. Son competencias que desde el sistema, desde el trabajo social uno entiende desde dónde uno está posicionado. Y muchas veces, como recién decía la profe Eri, el sistema de salud, el Ministerio de Salud, al ser el organismo más antiguo, tiene asumidas muchas responsabilidades y se entiende que el sistema de salud, por esto de la atención en el primer nivel, de que se conoce la población y que se hace esta mirada de se hace prevención, promoción, actividades comunitarias, abordaje grupal, sí se hace, pero cuando tenés más personal, no cuando son 2 para 15 puestos de salud, digamos. Entonces, se entendía de que, a ver, no, desde salud no se podía dar respuesta y nosotros no podíamos definir, porque no es de nuestras competencias desde salud, decidir y definir con qué adulto responsable se va un adolescente que tiene un derecho vulnerado. No es función de los trabajadores sociales de salud. Entonces ahí sí tocó plantarse, tocó entender y decir, a ver, todos tenemos miedo al virus, todos estamos expuestos, todos tenemos situaciones, todos estamos sobrepasados de demanda, porque las compañeras de la OPD también tienen muchísima demanda y yo lo sé porque charlamos, y también son muy pocas que están en contratos súper precarios, ni siquiera a veces tienen contratos, están en situaciones muy precarias. Entonces, es entender eso, sí, como compañeras estamos en esto, pero tampoco puedes decir no se hace, no se puede y no, sino que uno también tiene que plantar y visibilizar esta situación y entender, porque también desde el hospital me decían, Gabriela, no la podemos tener más acá, corre más riesgo aquí o en la casa, ¿dónde? ¿Dónde va a estar menos peor, digamos? Esa fue en un momento la evaluación, ¿no? De, a ver, la seguimos teniendo aquí en este contexto de COVID, de virus, de aislamiento, o que vuelva a la casa con esta señora que tiene el negocio y que muy factiblemente, si bien este chico ya tenía el pedido de captura y todo lo demás, se encontraba prófugo con potencialidad a volver ahí, entonces era como, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Esta madre va a cuidar a esta adolescente después? Entonces era, no, hay que dar parte y trabajar esto de la corresponsabilidad. Si yo me estoy enterando de una situación, no puedo hacer oídos sordos y decir, ay no, hoy estoy muy cansada, tengo 15 pacientes, vos sos la 16, no te atiendo, me voy, nos vemos la semana que viene. No. O sea, uno asume la responsabilidad, toma conocimiento de la situación y tiene que actuar. No es como el tiempo de, bueno, después lo llamo, después actúo, o sea, no. Por lo menos en este contexto, no, por ahora no.
Bueno, espero que se me haya entendido. Sí, Gaby, se entendió. Me parece esta cuestión valiosa que vos rescatás, de que de alguna manera pareció que la vida quedó en suspenso porque estaba el COVID, y la vida no quedó en suspenso, la vida de nadie quedó en suspenso, ¿no? Qué situación compleja, de cuántas cuestiones quedaron en el aire, por llamarlo así, aunque la expresión no sea muy técnica, sin ningún tipo de intervención, ¿no? A ver, acá tenemos, Verónica nos plantea, creo que no se tuvo en cuenta lo social como algo que atraviesa la salud. Se centró todo en la atención de casos de COVID, incluso como número o dato, sin observar el impacto en las familias, incluso en aquellas que tenían otras patologías. La atención médica quedó relegada como algo no urgente. Creo que tiene que ver con lo que estábamos conversando recién. Sí, en realidad yo creo que tiene que ver con la dificultad que tuvo el Estado para poder visibilizar, digamos, estas cuestiones. Todo se dio muy rápido, entonces también, bueno, no se justifica, pero digo, en algún punto creo que tuvo que explotar para que podamos poner a la vista un montón de cuestiones que no suceden ahora. Me parece importante resaltar eso. Las problemáticas sociales que vemos ahora ya estaban. Lo único que sucedió es que se complejizó por el COVID. Pero no es que aparecieron nuevas situaciones, ahora aparecieron personas con enfermedades crónicas, ahora aparecieron personas con discapacidad, ahora aparecieron personas en situación de calle. No, lo que pasa es que antes esas cuestiones las resolvía cada persona como podía. Yo me acuerdo, les voy a comentar una situación que me pasó durante el COVID. Tuvimos en la guardia del Pablo Soria una persona, mujer, que ingresó con heridas provocadas por un tercero, persona que ella conocía, con la cual su único vínculo estaba relacionado al consumo de drogas, y una vez que ella ingresa al hospital, el gran problema era ¿qué hacemos con esta persona? ¿Sí? Porque si bien se le resolvió la situación clínica con la que ingresó, de repente estábamos en plena cuarentena, no se podía salir a la calle sin tu DNI, y cuando, fase 1, digamos, cuando aún con tu DNI tenías que tener tu permiso de circulación para decir a dónde ibas. Entonces, claro, la problemática era, bueno, esta persona está en situación de calle, no tiene familia que quiera recibirla nuevamente en sus viviendas porque es una persona que tiene consumos problemáticos de sustancias. A su vez, sabe que donde ella suele estar, digamos, en su contexto más cercano, tiene personas que la agredieron y la van a seguir agrediendo si vuelve al mismo lugar. Y por otro lado, obviamente, persona que no trabaja, que no tiene ingresos. Entonces, eran tantas las situaciones que, bueno, de repente lo principal era pensar en, o bien, ubicar a la familia y ver qué posibilidades había de generar alguna estrategia para que pudieran recibirla y pudiéramos trabajar sobre esos vínculos, o bien buscarle algún lugar para que ella pueda estar hasta que se resuelvan todas estas cuestiones, porque obviamente trabajar en una estrategia de revinculación familiar no es de un día para el otro, y el Pablo Soria estaba desbordado, o sea, la guardia necesitaba que ya se fuera. Entonces, bueno, lo que sucedió fue que al pensar en alguna estrategia para que ella tuviera dónde dormir, digamos, que tuviera techo y que no estuviera en la calle, que no estuviera deambulando, que no estuviera en riesgo, porque a donde ella iba a volver iba a estar en riesgo, entonces de repente, bueno, pensamos, tiene que haber a nivel provincial algún lugar de alojamiento para personas en esta situación. No la había, porque todos los lugares para alojamiento de personas en situación de calle que se habían previsto en el contexto de pandemia eran para hombres. Entonces, también es pensar qué entendía el Estado como problema social, digamos, ¿qué había visto el Estado? Que había muchos hombres en situación de calle. Y de repente aparecía una persona que, claro, cuando uno empieza a indagar, bueno, había cuestiones relacionadas a la prostitución, entonces siempre tenía un lugar donde dormir, pero ahora con el COVID ya no era posible y encima siempre dando vueltas en este mismo lugar donde corría riesgo su vida. Entonces, tuvimos también, y me parece que a eso nos referíamos con esto de la denuncia del problema social, poder visibilizar que había mujeres que estaban en situación de calle y que no habían sido
vistas, digamos, como para pensar posibles resoluciones. Entonces, a raíz de eso también uno genera la visibilización de estos problemas sociales, y cuando uno los genera, ahí recién se puede pensar en posibles respuestas del Estado. Antes de que lo pueda visibilizar, no va a tener la respuesta y no va a pensar en lo social, en lo amplio que es, porque también lo social es tan amplio que a veces es difícil pensar que el Estado tenga todas las respuestas para este tipo de situaciones. Y por eso también siempre lo repetimos, el trabajo social no va a tener la receta, porque las situaciones son tan diversas que es imposible pensar, bueno, en este caso yo hago tal cosa. En este caso todo pasaba, digamos, había una serie de cuestiones que había que trabajar, y en ese momento también tenés que pensar en la institución de la que vos formás parte, porque si bien yo puedo generar estrategias para que una vez externada se puedan seguir trabajando todas estas cuestiones que yo mencioné, bueno, también hay una cuestión institucional del requerimiento de cama, y que también significa que otra persona no está recibiendo la atención médica. Entonces, es garantizarle el derecho a todos, es garantizar el derecho a la persona que esté esperando una cama, y es garantizarle el derecho a esta persona que no necesita internación, pero que tiene una serie de situaciones problemáticas que no se van a resolver de un día para el otro y que hay que pensar en este tipo de estrategias. A raíz de eso, se logró que el COE habilitara un espacio que era para mujeres, y en principio este lugar dijo como, bueno, era una ONG al cual le dieron un espacio municipal, y entonces la ONG dijo, bueno, sí, voy a recibir mujeres, pero no voy a recibir mujeres con consumos problemáticos. Y entonces fue como, y no, porque las personas que estamos viendo que están en situación de calle también tienen situaciones de problemas de consumo problemático. Entonces, es una cuestión que hay que abordarla desde todas las aristas posibles, digamos, pensar en coordinar con un DIAT, pensar en coordinar con esta ONG, y entonces, entre todos, poder garantizar, digamos, que esa persona tenga un techo, no esté en riesgo su vida, pueda volver al control, digamos, como poder articular todo para que esa persona pueda por lo menos volver a un lugar seguro para su propia vida, y pensar en visibilizar estas cuestiones para seguir trabajándolas, porque lo vuelvo a repetir, digamos, las estrategias de intervención no es que, lo planifico hoy, mañana intervengo y pasado ya está resuelto, digamos, nunca sucede, son cuestiones a largo plazo. Las transformaciones son muy pequeñas en la vida cotidiana de una persona. Entonces, lo que sí hay que poder generar es instituciones que, trabajando de manera coordinada, den respuesta a este tipo de situaciones. Lo que sí creo, y también relacionado con esto que preguntaban anteriormente de cómo uno discute, digamos, posicionamientos con las colegas, yo creo que sí hay buena comunicación y que sí se pueden llegar a acuerdos con varias de las colegas, aun cuando no se comparte el posicionamiento, aun cuando no se comparte la perspectiva, porque tiene que ver con, bueno, yo pienso esto y creo esto, y vos desde tu lugar podés hacer esto otro. Entonces tiene que ver con una estrategia integral, me parece, e interinstitucional. Entonces, bueno, uno también va tratando de generar ahí acuerdos con las colegas, y no es que va al choque de una, porque por más de que yo no comparta, a mí sí me ha sucedido, digamos, escuchar como posturas muy moralizantes, o yo fui y reté a la familia porque no hace sus controles. Bueno, no es la idea, digamos, o por lo menos no es el rol de trabajo social que yo quiero cumplir. Yo no quiero ir a retar a la familia para que haga lo que a mí me parece que tiene que hacer. Pero bueno, si mi colega sí, bueno, ¿a qué acuerdo puedo llegar para que no sea el reto, sino que sea otra cosa, digamos, que se acerque desde otro lugar, que se pueda generar otra conexión con la familia y con las personas que requieren atención? Pero bueno, obviamente a veces es difícil, a veces es más fácil con las que una comparte por ahí el trabajo más cotidiano, a veces es más fácil porque sabe cómo piensa la otra o cómo entiende las problemáticas la otra, entonces por ahí es más fácil. Pero de todas maneras me parece que sí es posible, y que sí hay diálogo entre las trabajadoras sociales como para llegar a estos acuerdos necesarios. Y también me parece, Cele, que este contexto de pandemia nos puso a todos, trabajadores sociales incluidos, en situaciones de preocupación, de angustia, de tener familiares enfermos, de enfermarnos nosotros. Entonces eso también hizo como volver todo a un eje de tener claro que el trabajador social no es un sujeto
aparte de lo que ocurre en la sociedad, es un actor más de esta sociedad de la cual formamos parte, ¿no? Entonces, como vos decías, uno, o Gaby también, había que ir a trabajar o no podía ir a trabajar porque estaba en una situación de grupo exceptuado, pero y si voy a trabajar también tengo miedo de enfermarme, tengo las presiones institucionales porque soy un empleado también, en un contexto que estaba tan alborotado como el ámbito de la salud, digamos, que son todas cuestiones que hacen a la construcción del rol y del ejercicio profesional, que es lo que queremos transmitirles a las chicas en este espacio de debate, ya que no pueden transitar la experiencia de ir a la práctica, ¿no? Pero cómo el ejercicio profesional está permanente de tensiones, ¿no? En esto de que podemos traerlo a colación a Bourdieu otra vez para charlar de cómo digamos, los campos y los capitales que entran en juego en esta lucha son tan diversos, y en ese complejo entramado está el trabajador social, ¿no? Justo en este contexto, en este año, lo cual no es menor desde ninguna mirada, ¿no? A ver si alguna de las chicas se anima, las últimas preguntitas gratis. Yo quería hacer una pregunta, ¿se escucha? Sí, Giselle, te escuchamos. Ah, bien. No, era más bien respecto a lo subjetivo que le pasó a cada una como trabajadora social de enfrentar, digamos, en esto de la construcción del rol, la ganancia, quizás si se quiere llamar así, del espacio del trabajo social en el ámbito de la salud, y cómo a cada una, digamos, les fue positivo, favoreció subjetivamente esto, digamos, esta situación pandémica. Yo creo que particularmente he pasado por varios momentos, digamos. Creo que todas hemos pasado momentos de incertidumbre, de miedo, de repensarnos, de necesitar esto de la discusión con las otras y con los otros para poder posicionarnos, porque también en lo subjetivo juega mucho, digamos, cómo transitamos esta pandemia a nivel personal, no solo laboral, y que uno también, bueno, tiene que llegar y poner lo mejor de sí, pero también, bueno, detrás hay esto, ¿no? Una familia, una posibilidad de contagiarlos. Entonces creo que pasamos por varios momentos, pero sí, yo creo que particularmente para mí fue muy rico todas las discusiones y los diálogos que pude tener con mis colegas. Creo que hemos formado también, que no es menor, un grupo en el que nos pudimos, digamos, acompañar en esto de hoy. Tengo una angustia tremenda porque me tocó trabajar con todas familias de personas fallecidas y lo único que quiero es llorar, porque también nos interpela, digamos, no es que yo digo, ay, bueno, sí, qué sé yo, tal falleció y listo, porque también hay algunas personas con las que podemos hacer seguimiento, hay otras que no, pero aunque no hagamos seguimiento, estamos hablando de personas que fallecen, de familias que se angustian. Entonces, creo que por un lado también es el crecimiento desde ese lugar de poder atravesar situaciones tan difíciles y encontrar compañeras que te acompañan, digamos, y que te apoyan en esto de poder repensarnos y que esté abierto al diálogo, ¿no? Porque creo que no hay construcción posible si no se puede dialogar y discutir con nuestras colegas. Me parece que de ahí viene el crecimiento y en lo personal creo que fue muy rico eso, el grupo que pudimos construir y creo que sí, por lo menos particularmente donde yo trabajo, fuimos valoradas como servicio social, se entendió, digamos, a qué apuntábamos cuando decíamos esto no, o sea, yo la verdad es que no voy a ir a tomar la temperatura, por más de que sea necesario, si yo hago esto, dejo de hacer un montón de otras cosas que están siendo necesarias también, más allá de resoluciones y de otras miradas, digo, me parece que nosotras pudimos posicionarnos y eso hace a poder visibilizar también la profesión, a poder jerarquizarla en términos de que muchas veces sí nos hacen de menos o esperan cosas de nosotras que nosotras no vamos a hacer
Entonces me parece que fue productivo desde ese lugar. No sé si responde la pregunta. Sí, en cuanto a los objetivos también adhiero muchísimo a lo que acaba de decir Celeste, ¿no? En esto de lo personal, sobre todo a mí me pasó que en este último tiempo, al no poder estar físicamente en el hospital con mis compañeros, los espacios para compartir, los espacios de Ateneo y de debate, son siempre mediados por la tecnología y eso particularmente a mí me genera muchísima frustración y muchísima impotencia frente a esto que yo les contaba recién. Yo estaba acostumbrada a ir a la casa, a entender la dinámica familiar desde ese lugar, desde la realidad, de lo que yo veía, de lo que yo percibía, de lo que se escuchaba en la vida cotidiana, en el espacio concreto de reproducción de la vida cotidiana de las personas. Entonces, sí, me generó muchísima frustración, pero también me motivó y me despertó más aún el deseo de la formación, de leer, de indagar, de investigar, de decir que colegas de Europa están pensando en esto, colegas de Latinoamérica están pensando en esto, mis compañeras de Argentina están debatiendo en esto. Entonces, como yo también decía hace rato, considero que se visibilizó muchísimo de lo que hacemos los trabajadores sociales, y sobre todo esto que cuando yo lo escuchaba en los informes del COE al principio, que era como hay que trabajar en red, entendiéndolo como una gran novedad, ¿no? Como el descubrimiento de otras profesiones, el abordaje en red, la mirada integral de las personas, que era como, wow, estamos trabajando en red, estamos haciendo esto, y era como, che, nosotros lo hacemos a cotidiano, forma parte del ejercicio profesional, y decía, o sea, algo se está entendiendo, el trabajo social está tomando más fuerza. Yo creo que, y entiendo que en Palpalá se pudo visibilizar esto y se pudo entender, aunque hay muchos profesionales que todavía no lo están entendiendo, pero un poquito más sí. Entonces veamos el lado positivo, y se está entendiendo la profesión desde otro lugar. Se está mirando esto de que es importante que el trabajador social tome conocimiento de esta situación. Muchos profesionales antes, por lo menos en lo que es atención de APS del hospital, hice muy poco, y lo poco que empecé a hacerlo, lo empecé a hacer en pandemia, entonces es diferente, pero en cuanto a la experiencia en el primer nivel, el médico, el ginecólogo, el obstetra o el educador para la salud siempre le daba la orientación a la persona. Vos, que hoy me consultaste por un embarazo que es de alto riesgo, tenés que ir y tenés que demandar y consultar al profesional. En cambio ahora no, el profesional, el compañero de trabajo te llama, te manda un mensaje y te dice, mira Gabriela, fulano de tal vino a verme, está en esta situación, le dije que te vaya a ver, tenelo en cuenta, y si no va, este es su número de teléfono, esta es su dirección, este es su grupo familiar, yo conozco a fulana de tal que seguramente te va a poder contactar con ella. Entonces, eso sí es un avance. Porque antes era como le decías a la persona, anda a buscarlo, y si la persona consideraba que el profesional estaba equivocado, no iba, ¿entendés? Entonces no llegaba a esas personas. Eso sí lo puedo remarcar y para mí es como algo valioso, algo que se aprendió, y eso también te da la satisfacción de decir, che, algo bien estamos haciendo. ¿Sí? Sé que nos queda muchísimo por aprender y que esto, como dije hace rato, fue muy a prueba y error. Entonces, creo que está bueno, nos pudo fortalecer incluso como trabajo, como equipo de trabajo, porque al estar todos a disponibilidad, un día estabas en un puesto de salud, al otro estabas en el hospital de campaña, al otro en el hotel casino, con las personas aisladas que venían de afuera, y al otro lado, entonces, al estar en esta dinámica constante de cambio, de no sé dónde estoy, qué funciones cumplo en el hospital, qué funciones cumplo en el primer nivel, qué funciones hago en un hospital, en un hotel habilitado para el aislamiento, qué funciones hacen los trabajadores. Entonces, eso llevaba a cuestionarte y a decir, che, tengo que leer, tengo que aprender, hay gente que ya transitó por esto, qué piensan, qué no piensan, a qué adhiero, a qué no. Nosotros como trabajadores sociales en el Hospital Gallardo no teníamos habituado los espacios de Ateneo, no teníamos habituado el debate entre colegas. En cambio, yo sí lo veo como un avance que ahora sí, ¿sí? A pesar de intermediado por la tecnología, pero lo tenemos y ese espacio se ganó y actualmente se está luchando para poder tener un espacio que esté accesible, porque en esto de la reorganización, porque se empezó a atender COVID en Palpalá, personas con diagnóstico de COVID-19 en Palpalá, entonces el espacio que estaba para los trabajadores sociales
fue desocupado y asignado a enfermeros que venían, digamos, fue un espacio de enfermería, después fue un espacio administrativo, entonces el espacio iba siendo relegado, y al no tener vos un lugar donde dejar tus cosas, donde llegar y buscar lo que vos tenés, parece una pavada o algo chiquitito e insignificante, pero de decir, che, tengo una silla donde sentarme, una silla donde se puede sentar una persona que esté en esta situación, un espacio acorde a, no tengo que estar dependiendo de la disponibilidad de consultorio, porque si yo estoy atendiendo y llega un médico, el personal administrativo generalmente iba y te decía, llegó el médico, te tenés que ir, no le importaba en qué situación de la entrevista estaba. Entonces, se está peleando por ese espacio, por ese lugar que también sea accesible para las personas que consultan. Entonces, es pensar en eso, y para mí sí estamos avanzando y sí estamos ganando espacio, y eso me genera un poco de gratificación. Yo creo que tiene eso de positivo, y sobre todo entender que pasa que cuando uno se recibe piensa que aprendió, ¿viste? Que aprendió todo, que está listo para ejercer, y que se va a comer el mundo, y que no está mal tener ese pensamiento, pero que está bueno también entender que lo último que uno hace es dejar de estudiar y dejar de aprender, que la realidad, como siempre decimos, te golpea duro y bajo a veces, y que tenés que resolver, porque elegiste esta profesión y porque elegiste este espacio de trabajo, y cuando uno va aprendiendo también qué es lo que no le gusta, qué es lo que no puede tolerar para el ejercicio profesional, también puede decir, che, esto que estoy haciendo me está haciendo mal, me voy a intervenir en otro espacio. Entonces, es pensar en eso, ir conociéndose, eso básicamente. Entonces, espero haber dado respuesta a la inquietud. Y tenemos acá una última pregunta de Verónica, que plantea, ¿cómo determinaban qué era urgente teniendo en cuenta la identidad y el rol que venían construyendo y que se tuvo que amoldar a disposiciones netamente médicas? Bueno, por ejemplo, nosotros en el primer nivel nos costó un montón poder determinar qué era urgente y qué no, con esta concepción de que salud atraviesa la vida cotidiana de las personas y la forma de relacionarse que tienen las personas con la comunidad, con la familia, con su grupo de pares. En un momento nos tocó determinar que urgencia era cualquier situación de vulneración, ya sea de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, personas en situación de calle, y determinamos, porque tuvimos muchísima demanda por cuestiones habitacionales, pero en el primer momento de la pandemia el principal motivo de la demanda era las cuestiones habitacionales. No tengo un lugar, vivo en la casa de mis padres, necesito inscribirme en el Instituto de Vivienda, necesito esto, necesito aquello, el informe, la urgencia. Entonces se evaluaba si una persona de verdad necesitaba, y porque no tenía un espacio, y porque no estaba pudiendo trabajar y estaba alquilando, iba a ser desalojado. Eso sí era considerado una urgencia, por ejemplo. Pero una persona que vivía con los padres, que tenía un lugar en donde estar, no era considerado una urgencia, digamos, para la atención. Entonces es lamentable, pero se tuvo que ir priorizando y entendiendo qué podíamos resolver sin generar la falsa expectativa. ¿Por qué? Porque la persona iba a consultar a otro organismo, como por ejemplo el Instituto de Vivienda, y le decían, no, desde el puesto de salud le tienen que hacer esto, le tienen que hacer. Entonces todo recaía de nuevo sobre el puesto de salud, sobre el primer nivel, y era como, no podemos satisfacer todo. Entonces prioritariamente era eso, y también, bueno, después las funciones de COVID y todo lo que implicaba la reproducción de la vida cotidiana, una persona con diagnóstico de COVID que no tenía trabajo, que se encontraba aislada, y que no tenía los elementos básicos para la subsistencia, digamos. Espero que haya quedado claro. Sí, en relación a esta pregunta, particularmente nosotros priorizamos como urgente todo lo que tenía que ver con las personas transitando enfermedades crónicas que requerían el acceso a la institución, y lo urgente en ese momento fue garantizar las posibilidades de asistir a sus consultas, las posibilidades de asistir a sus tratamientos, porque también se vieron imposibilitados, digamos, por esto de, no sé, si eras de Tilcara solamente podías estar en Tilcara, digamos. Entonces también como pensar con qué herramientas y con qué estrategias contábamos como para que la gente se pueda movilizar hasta el hospital, que pudieran acceder efectivamente a la atención y que esos procesos de atención no se corten.
Pero en este sentido creo que, no sé si es como lo que querés apuntar en tu pregunta, pero me parece que en algún punto, quizás en primera instancia sí nos amoldamos a cuestiones netamente médicas, que era, bueno, solamente se atiende COVID, por ejemplo, que en realidad nunca fue así, porque siempre hubo enfermedades o situaciones que no podían esperar, no sé, una persona que se accidentaba y que tenía alguna cuestión traumatológica, sí o sí se lo atendía, digamos, no es que se dejaba de atender, pero sí se postergaba lo que se podía postergar desde el lugar médico, desde la visión clínica. Pero creo que en la generalidad de las situaciones se podía llegar a mediar entre esto que nosotros o nosotras considerábamos urgente y lo que desde la medicina se veía, digamos. Vuelvo a esto, ¿no? El hospital atiende las urgencias, entonces en cuanto está un poquito estable, la disposición en la generalidad es, bueno, que se vaya a un hospital de menor complejidad o que se vaya a la casa si es que puede. Y en esta mediación también el trabajo social cumplió un rol fundamental porque era, bueno, Celeste se puede ir a su casa, por ejemplo. Tiene condiciones, se puede, a ver, vos evaluaste la familia va a poder ayudarlo en tal situación, lo va a poder asistir en tal otra, va a poder volver a un control. Entonces, todas esas situaciones generaron, digamos, poder mediar entre lo que era urgente para el médico y lo que era urgente desde lo social, digamos. Lo mismo me parece que con esto del ingreso, ¿no? Y de la cantidad de personas que tenemos desempeñando actividad laboral en el mercado informal. Bueno, lo urgente para la gente era poder percibir el IFE, por ejemplo. Entonces, sí, en algún punto el servicio social tiene que ser facilitador de, bueno, poder acceder a un dispositivo como una computadora, que no todos tienen, que en general, digamos, las personas no es que tienen computadoras, tienen internet, tienen la facilidad para poder ingresar a un sistema, entenderlo, cargar datos. Entonces, eso también era urgente, digamos, porque estamos hablando de las posibilidades de reproducción de la vida cotidiana de esas personas que no podían trabajar, porque en un primer momento no se pudo trabajar. Entonces, también el servicio social pudo facilitar estas cuestiones, pudo por ahí esto, ¿no? Quizás lo que no hacíamos antes, porque o había otras instituciones que garantizaban esas cuestiones, o porque no nos correspondía y entonces, sabiendo que hay otras personas que lo hacen, bueno, una lo orienta o la orienta para que vaya a la institución competente, pero en este panorama en el que las instituciones, muchas habían cerrado sus puertas, otras atendían por teléfono o por videollamada, bueno, todo se dificultaba y poder trasladarse de un lugar a otro también era muy complicado, entonces me parece que también pudimos reconfigurar esto, ¿no? Pensar que, bueno, yo soy salud, sí, pero en este momento yo no te puedo derivar a la institución competente y la única institución que está abierta 24/7 es el hospital, bueno, listo. Entonces el hospital se tendrá que hacer cargo también de esto, el servicio social tendrá que prever esto porque no hay otra. Entonces, en ese sentido, me parece que también se respondió a esta urgencia y a poder sobrepasar el rol de lo estrictamente del campo de la salud, digamos. Bueno, profes, les agradecemos profundamente hoy a Gaby y a Cele que compartieron su experiencia de intervención, no desde la tarea docente, sino desde el ejercicio. Y no sé si se me escucha porque hay mucho ruido en la casa del vecino, no sé qué están haciendo, pero bueno, buenísimo. Bueno, les agradecemos a la profe, les damos el aplausito virtual, como siempre. Muchas gracias por compartir con nosotros las dos miradas, ¿no? De la intervención en el contexto habitual y ahora atravesado por la pandemia. Así que muchísimas gracias. Y ahora pasamos los avisos parroquiales, como siempre, así ya vamos terminando.